Son 53. ¿Cuántos eran hace un rato? Dale. Sí, estábamos en ese número, así que sigamos. No, buenas noches. Simplemente de que cuando nosotros tenemos en cuenta que en el año 1820, empezamos a tener también red ferroviaria. Lo único que nosotros teníamos que hacer, lo único que nosotros teníamos que hacer era mantenerla y ampliarla. Y ninguna de esas dos cosas se produjeron. Ni la ampliamos ni la mantuvimos. Y nosotros somos un país netamente exportador. Y exportador no de materias que pueden producirse a una caja, como puede ser un collar, un reloj. No, no, nosotros somos materia, nosotros exportamos materia en granos, o sea, material que tiene poco costo y mucho, para tener mucho costo, digamos, poco costo en relación a su peso, ¿sí? No son materiales elaborados, son materiales, eh, materias primas, y en ese sentido, el hecho de ahora, desde, por ejemplo, como está ahí a la derecha, llevaron algo a Tucumán a un puerto, como puede ser Rosario, como puede ser Buenos Aires, como puede ser La Plata, evidentemente que son muy costosos, como están transmitiendo Martín, son muy costosos. Y ahora bien, los puertos están preparados para recibir el tren. Imaginemos que viene un tren con 50 vagones, serían 50 camiones. Entonces, no es lo mismo que llegue un tren y que las grúas, los puentes grúas que están en la Plata, de los puertos, no van a tardar lo mismo en descargar ese contenedor y subirlo al barco para exportar, que es cuando viene en un camión, ¿sí? Me pasó estar el año pasado con el ingeniero Toledo en La Plata, donde hay un puerto. Bueno, son completamente distintos los tiempos de cuando viene un tren que cuando viene un camión a traer algo, a traer una mercadería, un contenedor. Son distintos los tiempos, completamente distintos los tiempos. Entonces, si nosotros no sabemos aprovechar las virtudes que tiene, que nos da la ingeniería, algún ingeniero, alguna persona ideó este sistema y lo ideó por algún motivo. Bueno, si nosotros no somos capaces, y lo digo ahora como si alguna vez ocupan un cargo público, si ustedes en un cargo público no son capaces de proyectar y aprovechar las cualidades que tiene el tren, el ferrocarril, y estamos en un problema grave. Solo pocos lo están logrando, porque evidentemente que hay otros intereses ya eh, presentados en el movimiento este de camión. Pero bueno, nosotros en la medida de lo posible tenemos que aprovechar y tenemos que ampliar las ventajas que tiene el ferrocarril y usarlo. ¿Está? Listo, no digo más, Martín. Está bien, está bien. Miren, ustedes tengan una idea de que este reparto, este mapa, les recuerdo chicos, tiene que ver con transporte de pasajeros, pero este quizá un poco más actualizado, respecto al tema de cargas. Ustedes piensen que en los últimos 25 años, 30 años, no hubo se fueron cerrando vías de ferrocarril, pero no hubo un correlato con inversión en vías de infraestructura viales, ¿no? No se ha invertido. Ustedes piensen que las rutas principales, sacando aquellas que ya tienen una variante con autopistas, siguen midiendo 670. Siguen midiendo 670. Ustedes piensen que en una distancia menor, es una distancia menor que la de un arco de fútbol, para que tengan una idea. Ustedes lo están viendo en el perfil y lo vamos a ver después. Entonces, en ese punto, en eso, vamos a cruzar en forma constante camiones cargados con mercadería que o está para el consumo interno o para exportación. También vamos a tener colectivos de doble piso, vamos a tener coches particulares, todo eso en una rutita de un ancho de 670 de doble mano. Como les dije recién, los especialistas en transporte calculan más o menos que tendría que haber como mínimo 5.000 kilómetros de rutas pavimentadas, no con este ancho, sino como autopistas, con autovías o con carriles que son mejorados, y no existe eso. Hoy en día están existiendo 2.000, 2.500. Y bueno, ni hablemos no solamente en cuestión económica, sino en cuestión de vidas humanas, ¿sí? De muerte por accidente y los riesgos que corre cada tramo, ¿sí? Bueno,
Volviendo acá, más o menos esto ya lo habíamos visto. Esto es interesante porque nos permite ver este gráfico a lo largo del tiempo, la evolución de la carga ferroviaria y la participación en las cargas totales. De nuevo, desde el 93 al 2016, y esto simplemente ahora está en 3,5 porque se mejoró el Belgrano Cargas en los últimos años de la anterior gestión. Fíjense como en todos estos años, más o menos la línea de tendencia sigue siendo la misma. Se llegó a un pico en el 2004, pero no por inversión, sino porque se aprovechó lo que ya existía, y de ahí en adelante en constante de crecimiento, y todo eso, imagínense que en el medio, esto es solamente trenes, pero en el medio tenemos un explosivo crecimiento de las toneladas que se transportan verdaderamente, producto de las mejoras, por ejemplo, en el caso de los campos, las mejoras en los rendimientos, en la ampliación de las fronteras agropecuarias, en el tema manufacturero, la logística, en las ciudades como Córdoba, en muchas otras provincias. Entonces, hay un problema acá, ¿sí? No podemos estar en este número cuando la curva de crecimiento de carga total va para acá arriba, ¿sí? Bueno, y de nuevo, voy a volver y hacer un pequeño resumen con la comparación entre Estados Unidos y Argentina, donde el número quizá más interesante es el hecho de la densidad de gráfico. Las toneladas por kilómetros de red en Estados Unidos son de 11.000, en Brasil son de 13.000, y nosotros solamente 1.000. Y eso también influye mucho a los costes de nuestro país. Y le estoy hablando de cargas, pero también les mencioné el impacto socioeconómico que tiene para los pueblos del interior y para el desarrollo de nuestro país. Bueno, 18,4 millones de toneladas, esto fue en no tengo el número acá, creo que ha sido en 2017, contra 1.700 o 379. Es abismal la diferencia. Bien. Simplemente les quiero mostrar aquí lo de la red de verano cargas, no sé si ustedes lo han escuchado, algunos de ustedes, esta red que ya existe, ya se los mostré, pero lo que hizo el gobierno anterior fue hacer un plan para mejorarlo, tiene casi 10.000 kilómetros de vías, o sea, la red de verano cargas es todo esto, es una red justamente que une distintos nodos y que va permitiendo conectar todo el norte del país, básicamente, o sus principales ciudades con conexiones a otros países. Esto salió del diario Clarín, y lo interesante es un poco que se vea que en el siguiente, bueno, acá, en esta fílmina, cómo fue el mapa de la inversión de ferroviaria, que mucho de esto se ha ejecutado y mucho de esto todavía no se ejecutó. Y yo les quiero mostrar acá cómo el Belgrano Cargas particular se dividió en 3 corredores. En este caso sería el Belgrano Pichanal, que no tenía una denominación, el verde, el A, que es el naranja, y el gris, que es el F. Entonces todo esto iba a tener una concesión particular por parte de una empresa privada o de una empresa estatal, y lo iban a manejar y concesionar, y bueno, esto iba a originar 70.000 empleos directos. Esto fue en el 2016 que se hizo esta lámina, y se ha ejecutado más o menos el 30-40%, sobre todo en la parte norte, pero nada más. Y me vuelvo a esta filmina porque acá quiero hablar brevemente de lo que es el transporte de carga en los modelos de gestión. Hay 2 que se han usado, que se plantean. Uno es la integración vertical, que es el que se usó hasta el momento, al menos hasta los últimos 20 años. Esto es, había una empresa, que era Ferrocarriles Argentinos, se llamaba así, los 40, 50, 60, 70, 80. Esa empresa se hacía cargo de todo, infraestructura, operaciones ferroviarias, normalización, vagones, todo. Hacía todo. Esa integración vertical era lo que se usaba hasta el momento. Y ahora en el mundo, en Argentina, se plantea, por eso que la filmina que vimos lo plantea la división en corredores, lo que se hace es el open access, que se llama, en la cual se divide, se hace una separación vertical porque se divide, se concesionan los distintos corredores para que lo exploten distintas áreas. La idea es de que básicamente se fomente un poco la competencia, que yo tenga que preferir, yo como productor agropecuario, por ejemplo, prefiera elegir el tren que quizás pasa un poco más lejos, pero me es mucho más económico y yo tengo un camión de ahí que me lleva hasta el tren y puedo transportar mi producción antes que el otro tren que está más cerca, pero esta empresa es menos confiable o así. Esa es una idea que en el mundo se está tratando de implementar, no es fácil, las inercias de cultura, y sobre todo cuando estamos hablando de un país, lleva mucho tiempo, pero es lo que viene. La entidad a cargo de la infraestructura de vías deberá ocuparse de la ejecución de las obras, mantenimiento, control de tráfico. En Argentina, como les mostré recién, se planteó dividir en 7 corredores el transporte de cargas,
y puede haber varios operadores, ¿sí? Más o menos esto es lo que, para que ustedes tengan una idea del sistema de gestión de cargas que se planteó y se plantea en nuestro país. Hoy hay un híbrido, como les conté. Muchas de estas pertenecen o son manejadas por el Estado Nacional, por ejemplo, el Belgrano Cargas, casi su totalidad, el Belgrano Pichanal, y yo les diría que este también está manejado por Trenes Argentinos de Infraestructura, bueno, que es una empresa estatal, y así con otras tantas, la verdecita ya es una empresa privada, pero es relativo porque esta empresa no hace inversiones de infraestructura, solamente hace el mantenimiento. Bueno, por eso les digo, es una cuestión híbrida la que existe hoy en día, no es muy clara. Bueno, otro ejemplo de ahorro de costos, lo que me interesa que vean de esto es esto de aquí abajo. Se plantea, por ejemplo, llevar de Rosario hacia un puerto, son 830 kilómetros, ¿no? O sea, perdón, desde un punto que no sé dónde es sinceramente, pero hasta Rosario, que es el puerto, 830 kilómetros. Y lo que interesa acá es que el flete con camión hoy en día le sale 56,22 dólares la tonelada por kilómetro, y él, si hubiese sido una alternativa ferroviaria, sería de 33, ahorraría 33 dólares, lo cual es un montón. Acá está la fuente, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí estas fotos son medio viejas, son del año 70, pero lo interesante es cómo antes que hubiera los contenedores, directamente venían los acoplados de los camiones, los subían arriba de los vagones de tren y de ahí se iban, ¿sí? Por ejemplo, este se estaba yendo a Mendoza. Este salía del puerto Bahía Blanca y se estaba yendo a Mendoza. Y bueno, este no sé de dónde habrá venido, pero está bien, es más largo, supongo que es más o menos lo mismo, o es lo mismo. Esto en otras épocas, ahora ya esto no ocurre. Y esto es lo que yo les quiero decir. Comparemos lo que decía Daniel también, el tema de un puerto, por ejemplo, con esta foto de un montón de camiones apilados uno tras del otro, inclusive tuviendo que, fíjense, ir camiones invadiendo la autopista en el sentido contrario, porque están todos varados, con la consiguiente costo enorme que tiene para el Estado en el mantenimiento de estas autopistas y de estas rutas. Acá yo les muestro una imagen clásica de muchos de ustedes que habrán transitado. El ahuellamiento, esto lo van a ver en vías 2, que se produce por la concentración de carga, sobre todo en el tema de la frenada del camión. Esto lo produce el tránsito pesado. Esos costos, chicos, son los que nosotros nos tienen que hacer pensar qué es lo que pasa con el tren en nuestro país. ¿Sí? La primera pregunta, y yo con esto ya paso a la parte de diseño, primera pregunta que siempre uno se hace, y es lo que yo les venía diciendo, es ¿por qué no se invierte en infraestructura para la circulación de tren en reemplazo del camión? ¿Qué es lo que pasa? No puede ser, si tan obvio es el beneficio del tren. Bueno, la respuesta que les dan generalmente cuando yo he preguntado esto, yo lo he averiguado, es de que es más costoso un kilómetro de trenes que un kilómetro, o que comprar un camión 0 kilómetros. Claro. ¿Qué es lo que tiene bueno el camión? No tenés que no tenés que construir la ruta. Vos tenés la ruta ya hecha, simplemente comprar un camión y te vas. En cambio, el tren requiere una inversión inicial alta y luego su mantenimiento. Pero fíjense cómo acá, y esto en vialidad también se usa, el concepto de los beneficios directos e indirectos. ¿Sí? El Estado quizá no va a tener un beneficio directo, va a tener un gasto mayor, pero el beneficio indirecto y directo de todos estos ahorros de los productores, de la gente, que va a ahorrar un montón en tiempos y en costos para transportar la carga o para la movilidad, es de impacto bueno para el Estado, porque genera actividad económica, porque es dinero que queda en la gente, hace el dinamismo de un país, ¿sí? Entonces, yo, de nuevo, esta clase se haría muy larga si yo les comentara o les mostrara más cosas acerca de esto. Los invito a que estén interesados a averiguar sobre el asunto. Es un pantallazo para que ustedes vean y piensen por qué es más importante, o es importante plantear el tren dentro de la movilidad y del transporte en nuestro país. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a lo nuestro, que es la normativa y el diseño. La normativa que rige en nuestro país, acorde a lo que venimos contando, no desentona, son normativas bastante viejas, pero son las válidas y por ende las legales que rigen. Ustedes, quizá en instalaciones sanitarias con el ingeniero Pons habrán visto que siguen utilizándose algunos apuntes o algunas cuestiones de obras sanitarias de la Nación, una organización que no existe más. ¿Hace ya cuánto, Daniel? ¿30 años? Bueno, eso hace que... ¿Me están escuchando o no? Sí. Eso hace que
Más de 30 años, Martín. Más de 30, bueno, Los pero ¿qué manuales de pasaría? instalaciones Sí, sanitarias, digamos, cuando era obra sanitaria de la nación, estamos hablando del año 60. Estamos hablando mucho exactamente. más de Bueno, 30. en ferrocarril pasa más o menos lo mismo. La normativa se divide en normativa técnica de vía y obras, es la que se utiliza para lo que es, o la normativa puntualmente lo que es justamente las obras de infraestructura y las obras de la vía, que son las NTBO, así se llaman por sus siglas. Después están las especificaciones FA, que corresponde a la sigla de Ferrocarriles Argentinos. Como yo les dije, antes el sistema era un sistema integrado, vertical e integrado. Entonces, esta empresa hacía todo. ¿Y qué pasa? La normalización en los 50, 60, hoy en día nosotros nos basamos para cualquier producto, para cualquier cosa, en decir, tiene que cumplir tal norma IRAM, o las normas ISO, o las normas DIN, o las normas CIRSOC, pero en ese momento no existía tanta normativa. Entonces la empresa Ferrocarriles Argentinos hizo un catálogo enorme de esta normalización de sus piezas. Por ejemplo, yo les muestro acá un catálogo de especificaciones de la norma FA, que es un índice, donde, por ejemplo, acá habla de los productos químicos. Y ahí vas a encontrar todo como los productos químicos que se tienen que utilizar y dentro de cada eso, qué ensayo utilizar acá, de dónde viene, qué tiene que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es, por ejemplo, la más actualizada, la última actualización que se hizo de esto fue en el año 92. Después está la normativa, las especificaciones FAT, que lo que habla es del material rodante. También se encuentran planos e imágenes y muchos de los vagones que se encuentran es gracioso porque son vagones viejos. Pero bueno, es lo que dice la normativa. De ahí a que se haga cumplir es otra cosa, a lo mejor se hace la vista gorda en muchos casos. A ver, en instalaciones sanitarias hay muchas cosas que nosotros utilizamos, no tanto con el tema gas, pero por ejemplo cloacas que si bien no está normalizado en nuestro país, es lo de usual, es el uso común. Hoy en día nadie va a construir pero va a hacer caño de cemento, o va a poner, o va a utilizar plomo. Se puede, sí, está la norma, pero no, es muy raro que se utilice, más uno va a ir por otras alternativas. Bueno, la normativa de la CNRT, como dijimos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con las leyes nacionales, trabajan principalmente con el contrato de las concesiones de trenes, cómo se va a manejar la industria en sí, cómo se van a manejar las operadoras, lo que se tiene que exigir, etc. ¿Sí? Decretos, concesiones, etc. Nosotros nos vamos a quedar acá, que es la normativa técnica de vía y obras. Como les dije, la normativa técnica tiene muchas denominaciones. Yo les escribí algunas nada más. Estructura, balastado y conservación de la vía, por ejemplo, es del año 1970, es la que rige hoy en día. Después acá tenemos los perfiles transversales tipo, colocación de la vía, peralte, rectificación del trazado de las curvas por un método especial que se llama las flechas. Un método que se llama así porque se hacía en su momento a través de una vectorización y hoy en día se hace todo por computadora. Bueno, cosas que han quedado. Pero es lo que nos rige hoy en día. Un ejemplo, por ejemplo, de la NTBO cuando habla del gálibo para trocha ancha. El gálibo, donde básicamente, ya vamos a ver qué es la trocha ancha, pero lo que interesa es que ustedes vean uno de los gráficos que les ofrece la norma, que es, son valores mínimos, ¿sí? En este caso, para un tren, que fíjense, deja previsto una catenaria, porque puede ser eléctrico, con sus máximas alturas, el mínimo de obras nuevas en sectores. ¿Sí? Esto está planteado y hoy en día es lo que nos rige en nuestro país. No quiere decir que no sirve, ¿eh? Yo quiero aclarar eso, simplemente que le falta ayornar en muchos casos. Bueno, vamos a hablar de la línea férrea, ¿sí? ¿Qué es lo que es la línea férrea o cuáles son las condicionantes que tenemos para el trazado? Van a ver que la gran mayoría es lo mismo que cuando hablamos de un camino. Primero, la naturaleza del proyecto, ¿sí? Transporte de pasajeros, transporte de carga, o va a ser mixto, vamos a tener carga y pasajeros a la vez. Esto es muy importante porque va a variar, va a cambiar la velocidad, va a cambiar si tengo que pasar por dentro de la ciudad o no, va a cambiar un montón de cosas. La ubicación geográfica, dónde están ubicadas las estaciones terminales, la localización más o menos aproximada del trazado, ¿sí? Después tenemos características geográficas y topográficas de la zona a atravesar, lo mismo que estamos viendo en vías, estamos viendo en el camino, por dónde pasamos, qué problemas tenemos que salvar, pendiente, desmonte, terraplén, es lo mismo. Penetración o circunvalación de núcleos urbanos. Este es el principal problema que tenemos hoy en día, y son las grandes inversiones que tenemos que desarrollar para fomentar las actuales líneas férreas.
Por ejemplo, el tren de pasajeros que va de Córdoba a Villa María son 200 kilómetros y demora 5 horas, cuando un colectivo demora 1 hora 40 o 2. ¿Y cuál es el principal problema? El problema está en que tiene que parar en cada uno de los pueblos que pasa la vía. Y a diferencia de un colectivo que su tiempo de frenado es mucho menor, y entra en la terminal y está un rato y después se va, el tren tiene una inercia enorme y tiene que muy suavemente ir reduciendo su velocidad hasta poder frenar en la estación. Y lo mismo va a pasar cuando empieza a acelerar y a salir. Esa pérdida enorme de tiempo hace que se condicione muchísimo la velocidad que va a transitar el tren. En cambio, si yo tuviera un tren donde en vez de pasar por el medio del pueblo, porque no puede ir muy rápido, tengo mi estación por afuera, entonces ya eso hace que no tenga tanta necesidad de ir despacio, sobre todo cuando atravieso la zona de Córdoba, por ejemplo. El tren, para salir de Córdoba hacia Villa María, demora 40 minutos solo en salir de la ciudad de Córdoba. Si hubiese estado construido un viaducto, como en Buenos Aires se hizo en algunos trenes, podría ir mucho más rápido. Entonces nos evitaríamos ese problema. Entonces esto es importante. Ubicación de estaciones y terminales, se los dije. Trocha del sistema, ya vamos a ver cuál de todas o cómo se decide. Sistema de tracción, ¿va a ser un tren eléctrico? ¿Vamos a necesitar catenarias? ¿O va a ser un tren diésel? Bueno, eso lo tenemos que decir. Después tenemos que ver los estudios complementarios que tenemos que hacer, eventualmente, y en esto está incorporado el tema del impacto ambiental. Marco legal y normativo del proyecto, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto es los condicionantes del trazado general. Los particulares, que van a ser específicos del trazado, ¿sí? Son algunas condicionantes específicas, va a ser, por ejemplo, ¿cómo vamos a distribuir el tráfico dentro del trazado? ¿Vamos a hacer una sola vía o vamos a hacer vías paralelas, como yo les mostré en las primeras fotos? O solamente no, vamos a tener dos vías, una va a ser de pasajeros, otra va a ser de tren, o uno va a ir y otro va a volver. Bueno, eso hay que tenerlo. Criterios sobre cruces con la vialidad, lo que les decía recién. ¿Vamos a hacer pasos a nivel o vamos a construir viaductos para evitar que exista esa interferencia? Y por supuesto, sobre todo en núcleos urbanos, con la consiguiente reducción de accidentes. 1000 veces, si alguna vez pudieron ver algún noticiero en Buenos Aires, se dieron cuenta de los choques que hay por los pasos a nivel allá. Criterios sobre el confinamiento de la vía. Esto también, de nuevo, va a tener que ver con si atravesamos, por ejemplo, núcleos urbanos. Y a lo mejor me convenga tenerlo bien confinado, o me convenga hacerlo soterrado. Eso va a depender si atravieso un barrio populoso, si no perjudico tanto a la zona que estoy por hacer la vía. Bueno, todo eso son cuestiones particulares. Requerimiento de líneas secundarias y desvíos, eventualmente. Velocidad de circulación y requerimiento de capacidad de las vías, dobles o múltiples. Más o menos lo que les contaba acá. Martín. ¿Cuál es el objetivo de la vía férrea? ¿Sí? Ya ahora pasamos a ver cuál es el objetivo de la vía. Primero que nada, y la Martín. obvia. Sí, perdón. No, unas aclaraciones respecto del punto anterior que estaba viendo vos. Bueno, es importante que ustedes tomen en cuenta algunos ítems de lo que están explicados acá. Criterios sobre cruces con la parte de vialidad o la parte vial. Si ustedes van, y por suerte ustedes tienen una vía férrea cerca de la universidad, al frente de la universidad ustedes tienen ya una vía férrea en donde habrán notado de que debemos, y en haber escuchado las bocinas, porque no hay bajadas, digamos, automáticas de barreras, entonces tenemos que colocar bocina y donde tenemos que garantizar ese que dijo Martín recién, eso, de evitar los accidentes. Acá hay una particularidad que tenemos de quiénes son las vías férreas. Así como nosotros tenemos en la parte de rutas, tenemos que el ejido, una zona de ejido, que pertenece a vialidad provincial, por ejemplo, y después pertenece a lo que pasa, lo que está fuera de nuestros ejes, pertenecen a las municipalidades. Acá pasa exactamente lo mismo. Si la vía férrea es de la nación, y en el caso de que está en la Universidad Tecnológica, pertenece a la nación, nosotros no podemos intervenir como municipio ni como provincia en ese lugar.
Y ahí es donde radica el problema. ¿Cómo hago para establecer seguridad de esa vía férrea si yo no puedo implementar medidas o tomar acciones sobre la vía férrea? Y en ese sentido, en la Río Negro, cerquita de la Universidad Tecnológica, con la Cruz Roja, a ver, sí, Río Negro y Cruz Roja, es decir, donde termina, nosotros vamos hacia el oeste, donde están los hilos de Minetti. Esa vía, ese cruce, estuvo cerrado por un montón de años, producto de varios accidentes que hubieron ahí. ¿Y por qué? Porque no tienen esas barreras. Entonces es muy importante esto que dice Martín. Y el problema está en que hay una cuestión de jurisdicción nacional y una jurisdicción municipal. Eso es un aspecto que le quería remarcar. El otro aspecto está que esa vía férrea está ubicada en ese lugar porque hace muchos años que estaba el ferrocarril y que en este caso iba hacia la parte de Minas. Pero imaginemos ahora que esa vía férrea no existiera y la quiero implementar. ¿Qué habría? A ver si usted me puede indicar, ¿qué se les ocurre que puede haber ahí, o que podría haber habido ahí, en vez de la vía férrea? ¿Qué tenemos alrededor sobre la Cruz Roja, del otro lado de la Universidad Tecnológica? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay de la mancha urbana? ¿Qué tenemos? A ver si alguno quiere escribir o quiere hablar. ¿Con qué nos encontramos del otro lado de la vía férrea al día de hoy? Muy bien, barrios. ¿Qué tienen los barrios? Tienen viviendas y hay algunos edificios. Entonces, es muy posible que si no estaba la vía férrea, nos vamos a encontrar con vivienda y edificio. Entonces, ahora digamos, che, si hay vivienda y edificio, ¿puedo pasar la vía férrea? No. Y ahí viene lo que dijo Martín, soterramiento. No me queda otra. Si yo no lo proyecté en un momento a la vía férrea, se triplica, cuadriplica y quintuplica el costo de poder hacerla. Diría hasta quintuplica el costo de poder hacerla. Porque no lo puedo hacer a nivel, porque tengo que destruir todo lo que está hecho. Primero que tengo que, ¿cómo se llama cuando hay una vivienda y yo quiero pasar algo urbano o algo público sobre la vivienda? ¿Qué tengo que hacer? Expropiar. Tengo que expropiar, muy bien. Entonces tenemos, por un lado, el costo de expropiación y el otro costo de generar la vía. Pero hay cosas que no se pueden expropiar. Un edificio. Vamos a suponer que en el medio de donde estaría la vía hay un edificio que tiene 30 pisos y tiene 150 departamentos. Poder se puede. ¿A qué costo? Entonces hay ciertas oportunidades para hacer obras viales que se pierden o quedan condicionadas ahora por la ejecución de un edificio. Imagínense ahora, no sé si todos conocen la Duarte Quirós. La avenida Duarte Quirós, a la altura del 4000, cerca de el hipermercado Macro, pasando, sí, al 4000. Esa avenida tiene dos carriles, un cantero central y dos carriles. Llega un punto en donde hay unas 4 o 5 cuadras que se achicaba y pasaba a tener un carril de cada lado, un carril por sentido. Bueno, ¿qué están haciendo ahora? Y ahora están expropiando y están avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron primero? Hicieron un cambio en la normativa de uso del suelo, en donde dijeron, todas las viviendas que se construyan a partir de X momento tienen que retrotraerse o dejar el retiro de X cantidad de metros. Y después se lo expropian. Entonces, el lote que tenía 50 metros de fondo ahora, en realidad de uso propio, hasta el momento que se expropió, tenía 30 metros y le quedaban 20 metros o 15 metros sin poder usar. Y la vivienda de los 35 para atrás. ¿Está? Pero ¿cuánto tiempo tardamos en expropiar y en poder generar nuevamente esa vía? Y tardamos entre 10 y 15 años. Y por suerte no había ningún edificio. Porque si hubiera algún edificio en esa zona, casi le diría que con seguridad no se hubiera podido hacer esa ampliación de vía, porque hubiera salido carísimo. Carísimo, carísimo.
Entonces, hay ciertas oportunidades que a la medida que se va avanzando la ciudad y se va desarrollando, se pierden. Las perdemos. O las aplicamos antes o las perdemos. Imagínense, ¿qué pasó cuando dijeron de la vía de circunvalación? La avenida de circunvalación dijeron que iban a pasar por un sector. A los 3 años estaba lleno de viviendas ese lugar, donde dijeron que le iban a pasar. ¿Y qué pasó luego de eso? Y tuvimos que elegir otro lugar para pasar, porque ya no podemos pasar más por ahí. ¿Está? Entonces, hay un cierto lugar y en tiempo que no se puede perder. ¿Está? Quiero que les quede claro eso. Hay cosas que son únicas, que son dadas en un momento. No podemos perder esas oportunidades. Y nosotros, por no tomar las medidas en tiempo y forma, las estamos perdiendo. Y después nos cuesta horrores en plata, muchísima plata, poder ejecutar las obras que no se ejecutaron en su momento. Poder tomar las medidas a tiempo, ahorra un montón de plata después. ¿Sí? Por eso están las consecuencias que tenemos en la ciudad de Córdoba. Toda entrincada, donde una calle se corta con la otra. Bueno, esas son todas malas acciones que hubo en su momento. Y ahora pagamos nosotros las consecuencias. ¿En dónde pagamos las consecuencias? Y en la velocidad. Demoro muchísimo más tiempo en llegar de un punto a otro. Que cuando quiero plantear una red de transporte público no la puedo plantear. Porque no me sirve. Cuando quiero llegar a unos tiempos que sean económicamente compatibles con el auto, no me da. ¿Está? ¿Y por qué? Porque perdí tiempo. ¿Estamos? Bueno, esas dos aclaraciones respecto de la oportunidad. ¿Estamos? Listo, Martín. Bueno, les decía, el objetivo de la vía férrea. El primero de todo es guiar al material rodante, evitar que esto descarrile, obviamente. Soportar todas las fuerzas, verticales, horizontales y longitudinales que le producen la circulación de los trenes y transmitir estas fuerzas a la plataforma, que es la infraestructura de vía, a través de la superestructura de vía. ¿Sí? Fíjense que cambiémosle las palabras, en vez de vía y le pongamos camino, y bueno, después que ustedes en vías 2 vean su base, la base, o sea, todo lo que es el paquete estructural es lo mismo. Garantizar una confiabilidad de circulación de los trenes y conseguir una alta disponibilidad operativa. Y lo que nosotros llamamos zona de camino, acá la llamamos zona de vía, que va a ser la franja de terreno donde se emplaza la vía y que tiene de 30 a 40 metros de ancho. Después tenemos el perfil transversal. Así como tenemos el perfil transversal nosotros para un camino, acá tenemos para la vía y distinguimos algunos elementos. Primero que nada, dividimos la superestructura, que es de aquí hasta acá arriba, y la infraestructura, que es de aquí hasta acá abajo. ¿Y cuál es la diferencia principal? Fíjense que el terreno natural está acá abajo. Aquí vamos a tener un suelo compactado, y en este sector, de acá para arriba, vamos a tener un terraplén de balasto, que ya vamos a explicar qué es y para qué sirve, ¿sí? Pero eso es la división principal. Más o menos estas son las medidas que que se trabajan para la vía simple. Tenemos la rasante, que fíjense que la rasante acá es la parte de arriba de los dos rieles, este plano que está aquí. Después tenemos los dos rieles, el durmiente, el balasto, acá tenemos una usual pendiente que se utiliza. Por encima tenemos el suelo compactado, esto es lo que va a ir variando. Esto va a ir variando en función de qué. Bueno, de si tenemos que hacer terraplén, tenemos desmonte, pero esto no se modifica. De acá para arriba no se modifica, esto, este es nuestro movimiento de suelo que nosotros vamos a tener. Y después el suelo natural con las banquinas, las zanjas, etc. Si quisiéramos ver una foto, más o menos es esto. Fíjense que acá solamente vemos la parte de arriba, la superestructura. Y aquí tenemos la vía con durmientes, una sacada en la Ruta Nacional 9, la paralela que va por allí. Bueno, en el caso de la vía doble, más o menos es lo mismo, solo que se unifica el tema de la superestructura. Tenemos un ancho de 9,80 aproximadamente, pero obviamente recuerden que la zona de tren o la zona de vía es mucho más. Y acá tenemos un ejemplo de doble vía. Bueno, vamos a ver qué es lo que es cada cosa. El balasto, básicamente es el elemento por excelencia que nos va a servir a nosotros para poder transmitir las cargas hacia la infraestructura, ¿sí? Y se utiliza principalmente por su capacidad, o por sus propiedades, primero que nada, granulométricas, y segundo, por su resistencia a lo largo del tiempo a lo que es las distintas cargas dinámicas que se van asentando, ¿sí? Tenemos aquí un caso común, que es el balasto este, y después tenemos un caso que se da con el balasto colmato, y es cuando ya el balasto, hay que pensar en ir recambiando esta parte de balasto, sacando la vía y poniendo un balasto nuevo. ¿Por qué? Porque a lo largo del paso de los trenes
va cayendo aceite, va cayendo distintos hidrocarburos o cuestiones de pérdida de los trenes a lo largo de muchos años que afectan a la capacidad de transmisión de carga del balasto, ¿sí? Entonces, importante, hay una foto donde se lo puede ver. Después están los durmientes, de nuevo, los durmientes también van a ser los que transmiten las cargas de la vía hacia el balasto, como el punto intermedio. En este caso, la normativa NTBO habla de durmientes de quebracho blanco. Hoy en día, pensar en durmientes de madera, primero que esto es súper pesado, por eso es que se utiliza. O sea, si quisiera levantar una sola persona, esto no lo puede levantar. Se levanta entre varios, te diría. Y segundo, que hoy en día no tenemos tanta capacidad de madera para tenerlo, entonces, ¿qué es lo que se utiliza más? Ustedes saben los durmientes de hormigón, que es lo que se utiliza hoy en día, ¿sí? Donde, bueno, acá vemos una foto de una fábrica de los premoldeos Prear, que los hace, y acá vemos un tendido que está en construcción, y aquí vemos un ejemplo de una obra que se hizo acá en Argentina, donde se reemplazó el antiguo trazado con los antiguos durmientes por los nuevos, y aparte se cambió el balasto. Fíjense cómo queda respecto de esto. Acá vemos otras fotos. Estas son fotos, de nuevo, del tren de alta velocidad que yo les mostraba de Francia, donde se puede ver el balasto y donde se puede ver los distintos anclajes, en este caso los distintos durmientes, ¿sí? Bueno. En otros países se las llama traviesas, no se les llama durmientes, de una derivación tonta, me parece a mí, pero una derivación al fin de transversales. Bueno, se les dice traviesas, pero eso en otro país. Acá vemos cómo una máquina va colocando las distintas vías, las distintas durmientes. Daniel me dijo, es cierto, hay máquinas que van haciendo esto para el reemplazo. O sea, a esta hora de acá venía una máquina y así como sacaba la durmiente madera, hacía todo solo esa máquina. Eso existe en Europa, yo acá no lo he visto, pero existe. Bueno, para que ustedes vean acá, en este caso en Europa. La normativa que existe para durmiente de hormigón es de la Asociación Latinoamericana. Básicamente yo se los dejo para que ustedes lo vean, si les interesa, o cómo funciona. Bueno, vamos a hablar del riel. De nuevo, el riel no deja de ser un elemento de acero que va a ser por donde circule el tren. Tenemos, se lo denomina, o las distintas partes, el alma, lo que se llama el patín, y lo que se llama el hongo o la cabeza, con su porcentaje de sección respecto al mismo. Y acá está lo que hablábamos al principio, que es lo que es la trocha. Se define la trocha como esta separación entre las caras internas fíjense, pero es una propiedad inherente al tren, pero claro, va a estar directamente relacionada con la ubicación de los rieles, ¿sí? Entonces, esto es lo que lo define la trocha. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo se mide un ancho de trocha, en este caso, con aparatitos que son más o menos como este. En este caso, fíjense, les da los valores, y yo les quiero mostrar este gráfico, que no sé si van a alcanzar a leer algo, pero este gráfico es uno de los que arroja este aparatito que vimos anteriormente, porque se manejan grados de precisión cercanos al milímetro en lo que es vías de alta velocidad. Fíjense, este aparatito que fue midiendo a lo largo de una longitud determinada es la variación en milímetros que ha ido teniendo esa trocha. Entonces, acá hay un punto, por ejemplo, que evidentemente hay que hacer una corrección de 1 milímetro y pico más o menos, o acá también, y eso lo va a ir evaluando el operador de la red. Bueno, les muestro esto y vamos a la otra sesión. Distinguimos 3 anchos de trocha distintos, tenemos la ancha, la media y la angosta. Esto en Argentina ha sido un desastre, y en algunos lugares se usó la angosta, en otro la ancha, otro la media. En Europa se usa más la media. Pero bueno, esto genera un grave problema a la hora de la logística, de cómo coordinar un tren de una trocha a la otra. ¿Pasamos a la otra sesión, chicos?